hola oyentes de Radio Sefarad. Volvemos a encontrarnos con Barda Fishbein en esta sección de Yiddishkeit, en esta ocasión la letra viva. Estamos hablando de escritores y vamos a escuchar también algunos fragmentos de obras que originalmente fueron escritas en Yiddish. ¿Qué tal, Barda? ¿Qué tal, Jorge? Bien, como siempre vamos a hablar de algún escritor conocido en Yiddish y leeremos algún fragmento de su obra traducida al castellano. Y bien, hoy toca, aunque la literatura se lo conoce como Yosef Opatoshu, nació con el nombre de Yosef Meir Opatowski en una localidad de Polonia que se llama Mlawa, en 1886. Su padre procedía de la tradición hasídica, pero en algún momento de su vida se convirtió en un seguidor de la Hascalá, de la Ilustración, y educó a su hijo, el escritor del que hablamos hoy, además de en la forma religiosa tradicional, también en una escuela pública de calidad, y este luego concurrió a una escuela de oficios de Varsovia. En el año 1905 el autor se trasladó a Francia con el objetivo de estudiar ingeniería en el Instituto Politécnico de Nancy, pero no consiguió acabar sus estudios por falta de recursos económicos. Y su padre había emigrado a Estados Unidos, de modo que en 1907 Joseph se reunió con él allí y en sus primeros años en América trabajó en una fábrica de zapatos, vendiendo periódicos y fue maestro en escuelas hebreas. En 1914 publicó la antología que tituló Dinaye Eim, el nuevo hogar, que incluye un relato sobre la manera en que los inmigrantes tratan de adaptarse al nuevo país, cuyo título es Fun New Yorker Ghetto, del gueto de Nueva York. En 1918 comenzó a trabajar como editor del diario Der Tag, El Día, publicación en Yiddish creada por entonces. Desde ese momento sus trabajos literarios aparecieron de manera regular en esta publicación. Con su primera novela, A Roman von einer Pferdganev, Romance de un ladrón de caballos, de 1912, consiguió cierta popularidad. Unas cuantas décadas después, en 1971, esa historia fue adaptada al cine con guión escrito por David Opatoshu, su hijo, y dirigida por Abraham Polonsky. La historia está basada al parecer en la realidad, ya que Opatoshu había conocido a un ladrón de caballos judío que los contrabandeaba hacia Alemania y que acabó siendo asesinado. Sholem Aleichem dedicó comentarios muy positivos a la narrativa hecha por Opatoshu sobre la descripción de la comunidad judía inmigrante en Estados Unidos. Eso animó al autor a seguir escribiendo y en el año 1919 publicó Lehrer, el maestro, considerada una obra magistral, también conocida con el título de Hebrew, hebreo, y Verlorene Menschen, personas perdidas. Siempre con un estilo naturalista, frecuente también en otros autores de su época y en diversas literaturas, siguió con la misma temática. Destaca su colección de cuentos publicada en 1923, Rasse, Lyncherei der Erzählungen, Raza, linchamientos y otras historias. Die Tänzerin, la bailarina, que vio la luz en 1929, y otras antologías de relatos. Una de sus importantes líneas de trabajo, junto con la que acabamos de mencionar, de la integración de los judíos a América, de los inmigrantes judíos, fue la novela histórica, con títulos que por haberse traducido al polaco le hicieron ganar el aprecio de los lectores de esa nacionalidad. Una de estas obras, una trilogía, fue traducida a 8 idiomas y tuvo sucesivas ediciones. De manera que Opatoshu no solamente es un autor relevante para la literatura en lengua yiddish, sino que tiene un lugar de prestigio en la literatura internacional. La trilogía que se menciona fue llevada al cine también en la primavera del año 1929 con un guión escrito por Henry
Boim se produjo en Polonia y la dirigió Jonas Turkov. El autor estuvo presente en el estreno porque, aunque como dijimos vivía en Estados Unidos, visitó Polonia en 2 ocasiones, en 1922 y 1929. Durante esas estancias escribió para Der Moment, El Momento, y Volkszeitung, Diario del Pueblo. En este breve espacio sería imposible mencionar todas las obras que firmó, aunque como probablemente volvamos en otras ocasiones a leer fragmentos de sus libros, seguiremos hablando de su biografía personal y literaria. En el año 1934, Opatoshu viajó a Israel. 10 años más tarde se le otorgó el premio Lamet por su libro Wenn Polen ist gefallen, cuando Polonia cayó. Joseph Opatoshu falleció en Nueva York en el año 1954. Su hijo David, que mantuvo el seudónimo Opatoshu como apellido, fue además de guionista, como ya comentamos, actor de teatro yiddish, pero luego trabajó en Broadway y en otros escenarios en inglés, al igual que trabajó también en cine. Entre otras películas, participó en la muy conocida Éxodo y recibió varios premios por su trabajo de actor. Y bien, vamos ya al fragmento de Opatoshu. En realidad es un cuento, no es un fragmento de una novela mayor, sino un relato corto, digamos. Se llama Rishes en yiddish, maldades. Todo estaba en sazón en la tarde calurosa, las plantas florecidas, los árboles repletos de fruta. Incluso los dispersos bungalows marrones, con sus tejados pintados de rojo, se veían desde lejos como frutas maduras. Detrás de los bungalows había jardines. Junto a ellos, en un columpio de madera que por momentos se balanceaba y por momentos no, estaba sentada Helen Rossi. Su cabello y sus ojos se veían luminosos, dorados. El rostro, el cuello y los brazos morenos. Helen miraba el tejado rojo donde se enredaban las plantas trepadoras. En el silencio se oía como el agua lavaba las piedrecillas de las orillas del río que corrían y rodaban. En las 6 semanas que Helen y su hijo Edgar, de 10 años, llevaban en Daleville, esta era la primera vez que se sentaba en el columpio. Apenas habían llegado a la vivienda de verano, Edgar había enfermado. Primero fue una gripe, a la que siguió una infección de amígdalas. Así estuvo con el niño casi 6 semanas dentro del bungalow. Este era el segundo día que Edgar había ido por su cuenta al río y Helen se quedó a solas. El cielo de agosto era azul y profundo, el río más azul aún. El aire cambiaba a cada momento. Ora olía a fruta madura, ora a la humedad y el frescor del agua corriendo. Helen sentía que la luminosidad procedente de los árboles, de las plantas florecidas, del aire transparente, se proyectaba sobre ella. Sintió que los frondosos árboles se habían trocado en seres vivos que reclinaban sus miembros, expandiéndose sobre su cuerpo, la acariciaban y calentaban su rostro, su cuello, sus brazos. Se dejó caer sobre la hierba mullida y fresca. Se estiró, extendiendo primero las piernas, luego los brazos, hasta quedar echada. Desde el río llegaron voces y después todo volvió a quedar en silencio. De inmediato oyó un rumor de pisadas, pies que golpeaban sobre el blanco caminito que conducía hacia el río. ¿Quién anda por ahí? Helen se sentó de un estirón. Junto a ella estaba Edgar llorando. ¿Qué ocurre, hijo mío? Se puso de pie y examinó el ojo del niño que estaba hinchado. ¿Quién te ha pegado? ¿Quién te ha puesto el ojo así? Los hijos del vecino, sollozó Edgar. Ellos empezaron. ¿Por qué la tomaron contigo? Me llamaron judiacho, me llamaron asqueroso. ¿Por qué te llamaron así? No lo sé. El niño se frotó los ojos con los puños y en sus mejillas quedaron manchas. ¿Por qué no me ponen apodos a mí?
dijo la madre mientras acercaba a Edgar hacia sí y lo abrazaba. No lo sé, dijo el niño deshaciéndose de los brazos de su madre. Son del clan. ¿Cómo sabes que son del clan? El clan ya no existe más. Ellos mismos me lo han dicho, respondió el chico mientras se llenaba los bolsillos de piedra. Ellos mismos me dijeron que apenas hubieran crecido, asesinarían a todos los judíos, a todos los católicos y a todos los negros. Y yo les dije, antes mataremos nosotros a todos los del clan. Entonces los dos hermanos, Pete y Ted, se lanzaron sobre mí. Ahí viene. Edgar, con los bolsillos llenos de piedra, se colocó detrás de un árbol. Delante iban los hijos del vecino, seguidos de dos niños más. No tires piedras, ¿oyes?, le dijo Helen a Edgar. Ellos son 4 y tú solamente uno. Les voy a ganar a todos, contestó Edgar mientras lanzaba una piedra que le dio a Pete en la pierna. 4 piedras volaron hacia Edgar, pero ninguna de ellas lo alcanzó. Helen, alarmada, no sabía a quién dirigirse antes, si a Edgar o a los hijos del vecino. Se decidió por ellos y les rogó: niños, no os metáis más con él y dejará de lanzaros piedras. Edgar acaba de pasar una enfermedad y si tenéis quejas de él, decídmelas a mí, yo misma lo castigaré. Además vosotros sois 4 y él es solo uno. ¿Y cómo van 4 chicos a lanzarse sobre uno solo? Claro que somos 4, respondió Pete, que había recibido la piedra en su pierna. Edgar sabe que somos 4 y la empezó con nosotros. Es una mentira, mamá, no les creas a estos del clan, chilló Edgar y del enfado que tenía soltaba patadas. Ellos empezaron, ellos me insultaron. ¿Nosotros empezamos?, continuó Pete, y él nos llama del clan. Pete tiene razón. Helen se puso de parte del chico. No tiene razón, mamá. A Edgar lo reconcomía el enfado. Antes de que yo les dijera que eran del clan, ellos me llamaron asqueroso y judiacho. Los niños estallaron en risas, pero de inmediato las reprimieron. Cada uno de ellos evitaba la mirada del otro. Estaban de pie cabizbajos y vigilando a Edgar de reojo por si se le ocurría lanzar más piedras. Helen estaba confundida, desconcertada. Ella sabía que en Daleville no querían a los judíos. Sabía que allí donde se bañaban los judíos, la gente del clan echaba trozos de vidrio. Pero estaba segura que eso iba dirigido a los novatos recién llegados, a los que hablaban en la jerga yiddish, a los que hablaban inglés con acento extranjero. Ella quería cambiar de tema, resolver el conflicto, y con una voz extraña y suave preguntó: ¿es cierto, chicos, lo que cuenta Edgar? Los niños no contestaron. Edgar se puso a chillarle a su madre. Te digo que es verdad, y tú encima les hablas, les ruegas. Mientras Edgar gritaba, se acercó la vecina desde su jardincito, alta, delgada, con sus finos labios fruncidos. La vecina llamó a sus 2 hijos, como se llama a los perros bien entrenados. Los niños se escurrieron hacia adentro de su casa. Después se acercó a Helen y escupió con dureza. Odiamos las jetas judías y vosotros reptáis para meteros entre nosotros. Las palabras llegaron tan inesperadamente que Helen se quedó muda, y cuando se recuperó y sintió que volvían a su garganta, la vecina ya no estaba allí. Las palabras se le atragantaron. Edgar se acercó. ¿Por qué nos odian tanto? ¿Porque somos judíos? Porque ellos son del clan, dijo la madre, mientras conducía a Edgar hacia el columpio donde ambos se sentaron. Porque son personas malas. Edgar no se quedó sentado. Vio una colorida mariposa y empezó a perseguirla. Las calles de alrededor de repente se encogieron sobre sí mismas. Helen ya no veía la luminosidad que procedía de los árboles, de las plantas, del aire transparente y azul. El entorno se le volvió pequeño y no conseguía comprender de dónde le venía a la gente toda esa crueldad, que todo lo afea: el cielo, la tierra, las plantas. Ya ves, Jorge, que es un alegato contra el racismo y el antisemitismo, otras de las cosas que tuvieron que sufrir los inmigrantes que venían de la vieja Europa
y trataban de integrarse en el nuevo mundo. Pues con este relato de Joseph Opatoshu, pues damos para acabada esta emisión hoy, pero como siempre decimos, volveremos dentro de 2 semanas para seguir hablando de otras letras judías aquí en Yiddishkeit. Muchas gracias, Barda Fishbein, y hasta la próxima. Hasta la próxima, Jorge, y hasta la próxima los oyentes de Radio Sefarat.